Son las 8 horas con 8 minutos y 40 segundos. Damos la bienvenida al abogado Ramiro García. Él es catedrático de Derecho Penal y es el defensor del alcalde de la ciudad de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Al tiempo de saludarle, quisiéramos conocer una actualización desde la cercanía de su punto de vista sobre lo que está viviendo el alcalde de la ciudad de Guayaquil en la cárcel del Encuentro. Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes del austro del país, especialmente a mi querida Cuenca. En efecto, el día de ayer se produjo la audiencia de apelación del caso denominado como Grillete, audiencia en la que se demostró que no existía ningún riesgo procesal y que era totalmente innecesario y desproporcionado el mantener al alcalde de Guayaquil privado de libertad, cuando él se ha presentado en todas y cada una de las diligencias judiciales a las que ha sido convocado, y que la finalidad de la prisión preventiva, que es justamente la de asegurar que el procesado comparezca al juicio, se encuentra más que cumplida sin necesidad de una medida tan gravosa para la libertad de las personas, pues bueno, yo creo que esto es una demostración fehaciente de la impronta política con la que se encuentran marcados todos y cada uno de los procesos que se han llevado en contra del señor alcalde de Guayaquil. Ahora, doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues, ¿qué procede? La prisión preventiva continúa, hay un proceso pendiente ya al interior del municipio de Guayaquil que podría costarle, en este caso, la alcaldía Aquiles Álvarez. A ver, son dos escenarios diferentes. En primer lugar, hay de las 3 prisiones preventivas originales que se dictaron en contra del señor alcalde de Guayaquil, pues una ya se dejó sin efecto. De hecho, la del caso, digamos, más grave, que es la de Goleada, y subsisten la del caso Grillete y la del caso AAA. En el caso Grillete, que es el que se debatió ayer, estamos hablando de un proceso que se lleva por un delito penado con 1 a 3 años de prisión, de privación de libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que es un delito de menor cuantía. Por lo tanto, dictar prisión preventiva en un proceso por un delito así, pues resulta totalmente innecesario y desproporcionado. Y esto muestra simplemente que los jueces no están actuando en derecho y en justicia, sino básicamente bajo consideraciones netamente políticas. ¿Puede comentarnos, doctor García? Pues es un detalle importante. ¿Cuál fue la motivación del juez Leodán Coronel para negar la apelación? Bueno, básicamente lo que dijeron es que como fiscalía asevera que hubo un retiro del grillete, que esto implica un riesgo procesal y que ese riesgo procesal justifica la prisión preventiva. ¿Sin análisis del riesgo procesal? Sí, un análisis de riesgo procesal, pero ojo, ¿qué riesgo procesal puede representar una persona que se ha presentado a todas las diligencias y todas las audiencias dentro de los casos en los cuales ha sido vinculado? Entonces, de ninguna manera existe nada, absolutamente ningún riesgo procesal. Sin embargo, se mantiene una medida totalmente abusiva y desproporcionada. Hemos presentado la defensa, justamente le iba a preguntar qué elementos concretos ha presentado la defensa que demuestren que el alcalde cumplió con estas medidas alternativas. Bueno, por un lado, la presentación del alcalde a cada una de las diligencias. Por otro lado, su evidente arraigo, reforzado además, porque es decir, no solamente que tiene una actividad laboral, es el alcalde de Guayaquil, quien cumple una agenda pública y política y conocida por todos, que además estamos hablando de un padre de familia, cabeza de familia, con 3 hijos pequeños de 7, 5 y 3 años. Bueno, estamos hablando de una persona que no representa ningún riesgo de fuga ni de evasión en absoluto. Así que esta actuación de la Corte Provincial del Guayas pues no se explica desde lo jurídico, es una clara transgresión de todos los estándares emitidos tanto por la Corte Constitucional como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los mismos riesgos, altos, bajos, medianos, podrían haberse dado en el caso Goleada. ¿Cómo interpreta que la otra corte, la de Pichincha, levantó la prisión preventiva en el otro caso?
Bueno, pues la Corte Provincial de Pichincha hizo un análisis exhaustivo y muy jurídico del tema y dejó sin efecto la prisión preventiva dictada en contra del señor alcalde de Guayaquil. En el caso de la Corte Provincial del Guayas, pues evidentemente el análisis fue muchísimo más básico, por decirlo de alguna manera. No profundizaron en los temas jurídicos que se propuso por parte de la defensa. Y el día de ayer mismo hemos presentado una nueva acción que esperamos que se resuelva dentro de los próximos días en este mismo proceso. ¿Qué tan complejo ve usted esa posibilidad de que se resuelva? Que entenderíamos sería que el alcalde pueda defenderse en libertad como objetivo final. El alcalde está enfrentando investigaciones por delincuencia organizada, tráfico de combustibles y este tema de incumplimiento de decisiones legítimas. ¿Hay factores extrajudiciales que estén influyendo dentro de su situación? Entre las investigaciones, inclusive hay una de falsificación de firma, donde se le investiga de si él ha falsificado su propia firma. O sea, a ese grado de ridículo hemos llegado en cuanto a la actuación de la Fiscalía. Hay un pedido firmado por el alcalde al municipio y se está investigando si es que esa firma es del alcalde o no, pero se le está investigando al señor Aquiles Álvarez, es decir, se está investigando si él habría falsificado su firma en la petición o no. O sea, una cosa que no tiene pies ni cabeza, pero pies ni cabeza. Mire, y digo hemos porque como país, este no es solamente un tema de la defensa del señor Aquiles Álvarez, sino de país. Como país hemos constatado la persecución demencial de la que ha sido objeto el señor Aquiles Álvarez como un poder político coyuntural, como todo poder político, ineficiente en el manejo del Estado, con cada vez más problemas, con cada vez mayor descrédito, ha enfocado sus esfuerzos no en resolver los grandes problemas del país, como salud pública, como energía, como costo de los combustibles, como producción petrolera, como el problema del transporte, como la vialidad. Mire usted, yo creo que si alguien conoce de los problemas de vialidad, sin duda, son nuestros hermanos azuayos y cañarejos, ¿no? Pasa cuando uno viaja desde Quito hasta Cuenca, o sea, basta pasar a la UCI y realmente las carreteras son un desastre. Y claro, nada de eso se ha hecho, nada de eso se ha resuelto por parte de este gobierno. O sea, mire usted cómo está la salud pública. Una salud pública en donde usted tiene que ir y comprar hasta las gasas para que le puedan intervenir quirúrgicamente, donde padres de familia ven a sus hijos morir por falta de atención médica y falta de insumos y falta de medicamentos. Y el gobierno está enfocado ¿en qué? Está enfocado en actos frívolos, en rendiciones de cuentas, en rings de boxeo, en payasadas de este tipo, que no tienen nada que ver con los grandes problemas que enfrenta el país. Y que bueno, lo que vemos es que aparte de que hay una indolencia y una ineptitud total, también hay un tema de corrupción muy fuerte. Nada más analice los asuntos de Progen y ETM, ¿no? Las compras de generadores. ¿Qué datos en el caso del alcalde, sin menospreciar lo que usted señala, pues son parte del convivir nacional, abogado García? ¿Existe riesgo de que la multiplicidad de procesos genere una especie de prisión preventiva encadenada, indefinida con respecto al alcalde? Explíquenos, por favor, cómo funciona cuando una persona tiene varios casos, como el caso de el alcalde, la jerarquía normativa o la prelación. Evidentemente esa es la intencionalidad de parte del poder político. O sea, lo que se pretende es eso, ¿no? Lo que se pretende es ir encadenando una prisión preventiva tras otra y de esa manera, pues, mantener privado de su libertad a una figura política que evidentemente goza de altísima popularidad, a diferencia de lo que pasa con el presidente, que cada día cae su aceptación política y popular. Entonces, nosotros como defensa lo que tenemos que hacer es, pues, por supuesto, resistir. Hemos visto cómo han proliferado las causas. Vemos a una fiscalía totalmente obsecuente y entregada a una servil totalmente al poder de turno.
y bueno, pues yo creo que el objetivo, doctor, sería además impedir que Aquiles Álvarez participe en el proceso electoral próximo, que en el que estaremos eligiendo nuevamente claro, ¿no? Las autoridades seccionales. Eso está claro. El propio presidente ha dicho que es lo que él aspira para Guayaquil. Lo que aspira es que quien le dirija sea su mamá. Así que, y lo ha dicho desembosadamente, ¿no? Así que, bueno, pues yo creo que esta motivación política está sumamente clara y no creo que, pues, en este punto se tenga que ahondar más sobre esto, sobre algo que es clarísimo y es evidente para todos. Cuéntenos también cómo funciona el sistema judicial en Ecuador. Una vez que se inscriban candidatos, por ejemplo, para estas elecciones, ellos adquieren un cierto grado de inmunidad, podríamos incluso decir de impunidad, para que se les acuse de cualquier cosa. ¿Qué pasa con un funcionario que ha sido electo por el voto popular? Desde el punto de vista procesal, ¿por qué terminaron los privilegios de Aquiles Álvarez? Bueno, a ver, Aquiles Álvarez nunca ha tenido privilegios. La presunción de inocencia... Me refiero a los privilegios de una persona elegida por el voto popular, que lo acarrea incluso desde cuando es candidato. Sí, lo que pasa es que aquí se han comido todo concepto de fuero, de jurisdicción, de competencia. O sea, Aquiles Álvarez está acusado por conductas producidas en Guayaquil 4 o 5 años antes de que él haya sido alcalde, y está siendo juzgado en Quito ante una unidad jurisdiccional anticorrupción, ante varias, mejor dicho, porque una es la de AAA y otra es la de Oleada. Son diferentes unidades jurisdiccionales anticorrupción. Aquiles Álvarez está siendo procesado en San Borondón, desconociéndose además su fuero de corte provincial, porque al ser alcalde en el famoso delito Grillete, pues debió haberse llevado ante la Corte Provincial del Guayas, lo cual no se ha realizado. Ese es un proceso nulo desde que inició. Y con todas estas nulidades y todas estas irregularidades que las hemos señalado dentro del proceso debidamente, pues hemos tenido que continuar y que lidiar. ¿Cómo van a enfrentar ustedes desde el punto de vista legal, si es que lo van a hacer, ese ámbito político que se genera, por otra parte, en el Consejo Cantonal de Guayaquil, en donde es inminente ya el tratamiento de una posible remoción del alcalde? Debería iniciarse posiblemente en el marco de la próxima semana. Mire, primero el COTAD es una norma, bueno, hablando de, ¿no? No sé, creo que fue evidente, se acaba de ir la luz. Así que si hay intermitencias en la entrevista, te ruego mis disculpas, porque desde ese momento estoy con los datos de mi teléfono. Si hay algo que está claro en lo jurídico, en el tema del alcalde, es que el COTAD, que es la norma que rige a los gobiernos autónomos descentralizados, pues es una norma de derecho público donde solamente se puede hacer aquello que establece la ley. La ley no establece una causal de remoción o destitución, la ausencia involuntaria, como en este caso. Y la ley, aparte, pues no establece un proceso para este tipo de causas. Por lo tanto, mal haría el Consejo Municipal de Guayaquil inventarse una causal e inventarse un proceso, un procedimiento. Bien. En todo caso, pues este es un tema que tiene que conocerse por parte del Pleno del Consejo. Son 15 concejales, de lo que entiendo. Yo no estoy a cargo de ese tema, pero de lo que conozco son 15 concejales y se necesitan las 2/3 partes, es decir, 10 votos para resolver la ¿Qué expectativa tiene el alcalde sobre esa resolución? Bueno, obviamente que se actúe en derecho, que no se inventen un procedimiento, que no se inventen una causal y que pues no prospere ese periodo de remoción. Quizá para finalizar, antes de que se vaya a acabar la energía de su teléfono, quisiera preguntarle también su visión interna sobre qué pasa en la cárcel del Encuentro, una cárcel que, hasta donde entendemos, tiene 1/3 del progreso en el marco de su construcción, que fue utilizada en forma acelerada por el gobierno nacional, y hay nuevos anuncios de otras cárceles. El ministro hace 2 días dijo que se construirá una nueva cárcel para
acoger allí a 15.000 personas privadas de la libertad. Quisiera conocer su experiencia, pues usted ha visitado en varias ocasiones a su cliente allá, hasta donde hemos podido observar, y su opinión también sobre cómo se articula este tipo de política penitenciaria con el principio de mínima intervención penal. Mire, todo principio de mínima intervención penal y de excepcionalidad de la prisión preventiva se ha roto en el caso del señor Aquiles Álvarez. Y si usted me pregunta cómo es la cárcel de encuentro, bueno, primero, no tiene la estructura de una cárcel, sino de un campo de concentración. Es un centro de confinamiento de personas. O sea, no hay ninguna interacción social, ninguna posibilidad de actividad readaptativa y resocializante que pueda permitir que estas personas pues puedan, luego de cumplir sus penas, salir a la sociedad y colaborar positivamente. No, todo lo contrario. Es decir, son jaulas nuevas, espacios de aislamiento total. En el caso del señor Aquiles Álvarez, él tiene una hora de salida al exterior por día, lo que significa 23 horas confinado dentro de un mismo espacio. Y esa es la realidad que se está viviendo ahí. Es una cosa de locos. Finalmente, doctor García, ¿qué puede decir usted en su calidad de abogado defensor de Aquiles Álvarez sobre garantías, debido proceso y estándares internacionales? Mire, todos los estándares internacionales se han planteado en los casos del señor Aquiles Álvarez. La jurisprudencia de la Corte Interamericana, mucha de esa jurisprudencia en contra del propio Ecuador, ¿no? Como Chaparro Lapo versus Ecuador, como Suárez Rosero versus Ecuador, como Tibi versus Ecuador, casos en los que se ha sancionado al Ecuador por un uso ilegítimo y excesivo de la privación de libertad, y ahora nuevamente se cae exactamente en lo mismo. Así que estamos enfrentando a un poder político abusivo que utiliza además a la fiscalía como un perrito faldero del poder. Así que eso es lo que estamos enfrentando y bueno, pues, mientras nosotros actuamos con los instrumentos legales, ellos actúan con los instrumentos de presión que ejerce el poder. ¿Cuál es la parte que viene en esa ruta de defensa del alcalde? ¿Qué apelaciones, procesos van ustedes a continuar? Bueno, cada uno de los procesos tiene procedimientos específicos, porque además son procesos que están en diferentes fases, ¿no? AAA está en etapa de juzgamiento y los casos Grillete y Goleada se encuentran en instrucción fiscal. Son prisiones preventivas que se han dictado en diferentes fases y que tienen diferentes modalidades de impugnación. Así que el día de ayer mismo, en el mismo caso Grillete, hemos presentado una nueva acción que esperamos que se resuelva en los próximos días de manera favorable. ¿Qué dice la ley ecuatoriana sobre la acumulación de causas? Bueno, hay varias disposiciones. En este caso estamos hablando del mismo cúmulo de conductas que se están investigando bajo diferentes etiquetas. O sea, recordemos que AAA y Goleada se refieren exactamente a la misma comercialización de combustibles. Recordemos que en el caso Grillete, por un lado, el retiro del grillete se utilizó en AAA para solicitar la revisión de la medida cautelar y pedir prisión preventiva, y por otro lado Fiscalía lo utiliza para iniciar un proceso penal autónomo de manera totalmente legítima y rompiendo el principio del non bis in idem. Así que estamos enfrentando al Leviatán que describía Hobbes en su obra, al Leviatán estatal, y el ciudadano pues frente a un poder desmedido solamente puede exhibir el derecho. El problema es que estamos rompiendo el Estado de Derecho en aras de la persecución y de los caprichos de un gobernante que, además de inepto, pues evidentemente ha enfocado sus esfuerzos en perseguir a quienes le son políticamente molestos. Gracias, doctor García, por su presencia. Gracias a usted por la invitación y un saludo nuevamente para el austro del país y especialmente a mi querida Cuenca. Declaraciones del abogado Ramiro García, PhD,
catedrático de Derecho Penal y defensor del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Son las